El día de hoy traemos un análisis sencillo del Decreto Legislativo 576 del 15 de abril del 2020, por el cual se adoptan las medidas para el sector de juegos de suerte y azar para impedir la extensión de los efectos de la pandemia COVID-19 en el marco del estado de emergencia económica y social y ecológica. Hay que recordar que el sector de juegos de suerte y azar es un sector cuyos empleados hacen parte de las poblaciones más vulnerables del país y deriva sus ingresos de la actividad económica de colocación de apuestas. Adicionalmente, es un sector que contribuye con los ingresos de la salud, siempre aportando el 12% de sus ingresos a través de unos contratos de concesión que se destinan de forma departamental, que se suscriben en cada departamento. Aquí empezamos el primer decreto, que es la distribución y transferencia de los recursos de los juegos novedosos. Básicamente, este artículo mejora el flujo de los recursos hacia el sector salud al cambiar de semestral a mes vencido la distribución y transferencia de los recursos de los juegos de suerte y azar novedosos. Nuestro segundo artículo habla de la reactivación de los juegos de suerte y azar. Con ese artículo se programa reactivar el sector en medio de la situación actual mediante la adopción de protocolos de prevención de contagio y propagación del COVID-19 una vez se finalice la cuarentena. En este momento, pues posiblemente después del 26 de abril, cada empresa eh, suscribió un protocolo de seguridad ante Coljuegos, ante el Ministerio de Protección Social y ante el concedente, para poder minimizar el impacto de la exposición de tanto de los empleados, colocadores independientes, como de sus clientes, teniendo todas las medidas de seguridad pertinentes para poder garantizar que no se convierta en una programación, una propagación del COVID-19, sino que al contrario, pues se reactive una actividad económica, pero se logre una apertura en el menor tiempo posible. Los operadores de juegos de suerte de azar podrán solicitar la disminución temporal del levantamiento de la medida de suspensión de contratos hasta por 6 meses del número de elementos de los juegos autorizados en el contrato de concesión. Básicamente lo que está diciendo es, el gobierno le está diciendo a estas empresas que el tema de lo que estaban obligadas a tener para poder operar, en el caso de algunas empresas son una cierta cantidad de máquinas, otras empresas es cierta cantidad de personas operando en la calle, pues lógicamente ante las evidencias de la situación actual, pues son situaciones en las que no se va a poder cumplir ni con el número de locales arrendados, ni con el número de puntos de venta a disposición del público, porque igual la movilidad en todos los departamentos de este país va a estar totalmente disminuida. Entonces lo que le permite a las empresas es a disminuir precisamente, a no tener la obligación de cumplir con esos mínimos, toda vez que no está ejerciendo su actividad económica principal y no va a poder lograrlo con la disminución de la movilidad que va a haber en este momento, que ya se ha determinado hasta el 31 de agosto. Y entonces esta medida pues es una medida que sirve de alivio para no obligar a las empresas, no supeditarlas a lo que se pactó en los contratos de concesión que estuvieran vigentes. El tercer artículo son los acuerdos de pago del sector de juegos de suerte de azar. Básicamente lo que permite es acuerdos de pago para los derechos de explotación y gastos de administración de marzo y abril. Sabemos que a partir del 25 de marzo y todo el mes de abril el sector estuvo totalmente cerrado, no hubo ninguna operación de apuestas permanentes, por lo tanto, la operación que se haya generado sobre las apuestas y los mínimos contractuales, pues digamos que se puede negociar con las entidades concedentes el pago hasta por 6 meses sin intereses moratorios. Y lo que dicen es que si en el caso de esto pues no logran cumplir, pues se generaría una cláusula aceleratoria por el incumplimiento. Pero pues la verdad es que no hubo ventas en abril, no hubo ventas sino hasta el 25 de marzo, entonces muchas empresas lo que hicieron fue pagar marzo en los primeros días de abril. Abril no tuvo ventas, no tuvo nada de ingresos hasta más o menos el 27-28. Algunas empresas se reactivaron efectivamente en mayo. Entonces lo que dice el Estado es, mire, el mes de abril técnicamente ustedes lo pueden negociar con sus entidades concedentes, garantizando si existió una venta en los últimos días de abril, pues garantizando que ese pago no hay obligación de hacerlo, sino hasta 6 cuotas mensuales. El uso de recursos correspondientes a los premios no reclamados durante los años 2020 y 2021, lo que está diciendo es que las entidades administradoras pueden hacer uso de estos premios no reclamados, de este 25% que se destina al control del juego ilegal. Entonces, aquí con esto pues también se está ayudando a la entidad administradora para que pueda tener y hacer uso de ciertos recursos de fiscalización y comercialización para poder utilizarlos en su propio manejo, en sus propios
tareas que tengan que hacer de seguimiento contractual y de gestión y de fiscalización. La inaplicación de las compensaciones o pago de diferencias derivadas de la rentabilidad mínima o los ingresos brutos garantizados. Pues obviamente desde marzo hasta diciembre del 2020 las exigencias de la rentabilidad mínima y los ingresos brutos garantizados pactados, pues se suspende esta obligación y por lo tanto pues se sobreentendería que lo que está destinado en el artículo 60 de la ley 1955 del 2019 como compensación contractual pues ya no empezaría a funcionar, ya queda de plano suspendida porque pues todos sabemos que las empresas no están en ninguna no están en calidad de poder llegar a cumplir totalmente los contratos de compensación con una economía donde no se ha podido explotar su actividad económica principal como usualmente lo realizaba antes de la pandemia. La reactivación económica de los juegos de suerte de azar se permitirá hasta el 15 de abril de 2021 la importación de elementos de juego usados o remanufacturados de los modelos certificados de los laboratorios y conforme a los requerimientos técnicos que expida Coljuegos. Esto básicamente se da para las máquinas tragamonedas y todas las representaciones de la distribución de estas máquinas en Colombia. Causación de los derechos de explotación de tarifa fija. Esto básicamente se da para las operaciones de juegos por Internet y lo que determina es que los derechos de explotación de tarifa fija de los juegos por Internet novedosos operados correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del 2020 se reducirían a un 50% y este descuento se reflejaría en la próxima declaración, liquidación y pago de la tarifa anual. En el inciso cuarto, pues se da un beneficio del 50% de los cobros fijos, exceptuando el pago de la interventoría que se generaría en los contratos de concesión de juegos de suerte de azar en general por los siguientes 2 meses a la renovación de los contratos de concesión. El artículo 8 de los gastos de administración de los operadores de la lotería tradicional dice que se permite a los operadores de la lotería durante el año 2020 superar el tope del 15% de gastos de administración sin que ello afecte el cálculo de su eficiencia para este año, lo cual será meramente indicativo. Asimismo, el término de prescripción de los premios no reclamados, se suspende el término de prescripción de la extintiva y la caducidad judicial de los premios no reclamados por el tiempo de la cuarentena obligatoria, por lo que estos podrán ser reclamados una vez se termine la cuarentena por el término que hiciese falta según el caso. Pues todos sabemos que los premios no reclamados tienen una caducidad y una prescripción extintiva del derecho de 1 año, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es que no habiendo movilidad usual, el apostador pues no tiene empresa a la que dirigirse a cobrar su premio. Por consiguiente, lo que determina esta norma pues es una obligación natural de poderle garantizar al ganador que su premio se le va a pagar sin necesidad de alegar la caducidad del mismo. Por lo mismo se suspende la caducidad, entonces no hay necesidad digamos que en este momento el apostador tiene un tiempo adicional para poder reclamar su premio en el concesionario correspondiente. Bueno, hasta acá es como los puntos que hemos visto más importantes de este decreto legislativo. Si te gusta este contenido, pues te invitamos a compartirlo y a estar integrado con nuestro canal de comunicación de temas tributarios, Sirius.